Hola a todos y a todas. Bueno, vamos a ver cómo simbolizar las funciones proposicionales junto con los cuantificadores lógicos, que es lo que nos faltaría para terminar toda la teoría de la nueva práctica. Bien, vamos a simbolizar estas cuatro ejemplos, ¿sí? Empezamos con el A, todas las personas aman, es la primera, y la segunda es existen cisnes negros. Bien, ¿por qué empezamos con esta? Bueno, porque son las más sencillas y las que acá vamos a ver cómo se simbolizan el cuantificador universal, que es todo, y el cuantificador existencial, que es el existe. Lo primero que hay que hacer es identificar a los cuantificadores, ¿sí? Ya dijimos, ahí el todas es el cuantificador universal y el simbolito es la A al revés, ¿sí? Y el existencial, que lo vamos a simbolizar con una E al revés, ¿no? Como si fuese una E al revés. Después vamos a identificar las variables y las funciones proposicionales que están presentes en cada oración. En este caso, no tengo cuantificadores, no tengo conectivos, por lo tanto, las oraciones son atómicas, ¿sí? Es decir, tengo solamente una función. En el primero, yo puedo decir que la función proposicional es p de x, ¿sí? Acuérdense que las funciones proposicionales dependían de una o varias variables, y yo la puedo poner como x ama, ¿sí? Donde x, si anoto ahí el universo de x, son las personas. Entonces, ¿cómo leo eso? P de x, x ama, donde x son las personas. Y lo mismo con el segundo ejemplo. Yo puedo poner q de una variable y es negro, ¿sí? Pero en este caso el universo van a ser los cisnes. Bien, por ahí para este tipo de ejemplos los universos no tienen mucho sentido, pero esto se utiliza mucho en ciencias, principalmente en la matemática, en donde uno hace funciones proposicionales y hace universos en donde puede, y ahí cobra, cuando uno está analizando el valor de verdad de las funciones proposicionales, cobra realmente mucha relevancia definir bien el universo. Bien, finalmente, simbolizados quedan de esta manera, ¿sí? La proposición 1 se lee, en lenguaje matemático, se lee para todo x, P de x. ¿Qué estoy diciendo? Para todas las personas aman. Y el otro es existe y Q de y. ¿Qué significan? Existen cisnes que son negros. Bien. Pasemos ahora a la proposición B. Existe un número entero mayor a todos los otros. Bien, en este caso es bastante difícil porque no está tan claro cuántos cuantificadores hay, cuántas funciones proposicionales. Por lo tanto, vamos a comenzar el análisis tratando de redefinir esta oración para que quede un poco más amigable y se puedan observar bien los cuantificadores y los conectivos si es que los hay. Bien, si yo a la frase anterior la pongo como existe un número entero mayor a todos los otros, es más, le puedo agregar a todos los otros números enteros, entonces acá está claro que tengo un existencial y tengo un cuantificador universal. Y además veo que no hay ningún conectivo, ¿sí? Por lo tanto, todo esto tiene que ser una sola función proposicional. Bien, ahora, ¿qué pasa en este caso? Yo estoy comparando dos números, ¿sí? Uno es un número, cuando yo digo existe un número, esa es una variable, es algo que yo tengo que conocer. Y después, cuando digo otros, es otro número que yo tengo que conocer, ¿sí? Por ejemplo, si un número es 9,
y todos los otros son los naturales, si yo digo existe el 9 mayor a todos los naturales, esa oración es falsa, ¿sí? Y después vamos a hacer un ejemplo donde pueda ser verdadero. Por lo tanto, ¿sí? La función proposicional, ¿sí? Es la que está comparando esos dos números, un número con otro. Entonces yo la puedo escribir como t de xy, indicando que ahora está dependiendo de dos variables, x es mayor que y. O directamente poner el símbolo mayor, ¿sí? T de xy, x es mayor que y. Bien, y con los universos yo puedo poner que el universo sean los números reales, ¿sí? En este caso, si yo pongo que son los números reales, tendría que aclarar que el primer número es enteros. O podría haber puesto que el universo de x y agarrar un conjunto de 4 números, por ejemplo, el 1, el 4, el 6 y el 8. Si vemos este universo, ¿sí? Si yo solamente considero los números 1, 4, 6 y 8, la frase anterior es verdadera. ¿Por qué? Porque existe un número mayor a todos los otros, que es el 68. El 68 es mayor a 1, a 4, a 6 y a 68, ¿sí? Entonces, en ese caso, la frase es verdadera. Ahora, si el universo es el universo A, es decir, los números reales, ahí la frase es falsa. ¿Por qué? Porque los números reales son infinitos y no existe un número que sea mayor a todos los demás, ¿sí? Ni entero, ni racional, ni ningún número. Bien, entonces la simbolización de la frase queda de esta manera. Y se lee de la siguiente manera. Existe x, que x sería un número, para todos los y, es decir, para todos los otros números, tales que x es mayor a y. ¿Sí? Vemos que acá, si yo lo leo en lenguaje matemático, tiene el mismo sentido que si yo digo existe un número entero mayor a todos los otros. Bien. Continuamos, vamos con el último ejemplo. Hay músicos excelentes y mediocres, ¿sí? Acá hagamos lo mismo que el anterior, ¿sí? Vamos a modificarla un poco para que quede un poquito más claro dónde hay cuantificadores y si hay algún conectivo, que bueno, ahí es el i, ¿sí? Pero que quede bien claro qué estoy diciendo. Si yo a la frase la pongo como hay músicos excelentes y también hay músicos mediocres, ¿sí? Vemos que estoy diciendo lo mismo, que hay músicos excelentes y mediocres, es decir, es la misma proposición, aunque tenga más palabras, ¿sí? Recuerden siempre la definición de la práctica 1, ¿sí? Que la proposición es el sentido, es lo que me quieren informar, ¿sí? Y después las oraciones, bueno, tengo diferentes oraciones con gramaticalmente distintas, pero si el sentido, es decir, lo que a mí me informan, es el mismo, es la misma proposición para nosotros. Bien, vamos a ver, cuantificadores. Hay dos cuantificadores, dos hay, ¿sí? Que son los dos cuantificadores existenciales. Y vemos que hay un conectivo ahí que es una i, una conjunción. Por lo tanto voy a tener dos funciones proposicionales. ¿Cuáles son estas funciones proposicionales? Y bueno, puedo poner que w de x es excelente, y otra función proposicional de x es mediocre, ¿sí? Y el universo de x puedo poner que sean los músicos, por lo tanto cuando uno lee x es excelente, estoy hablando de los músicos. Yo puedo poner que sea la orquesta del teatro argentino, en este caso si yo digo w de x es excelente, yo estoy viendo los músicos, pero no todos los músicos, sino solamente los músicos de la orquesta, ¿sí? O yo puedo poner que el universo sea Marama, Maluma, Justin Bieber, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces ahí me parece que la frase de x va a ser más verdadera que la frase w de x. No sé qué piensan ustedes. Bueno, bien, una vez que tenemos identificados los conectivos, tenemos identificados
los cuantificadores y tenemos identificadas a las funciones proposicionales, pasamos a simbolizarlas. En este caso queda de esta manera, ¿sí? ¿Cómo se lee? Existen x, w de x, y existen x, d de x, ¿sí? Si el universo son los músicos y w y d son las definiciones que dimos antes, yo estoy diciendo existen músicos que son excelentes y existen músicos que son mediocres. Vemos que el sentido de la frase hay músicos excelentes y mediocres no cambian. Bien, en este caso yo puse los corchetes para separarlos, ¿sí? Era un ejemplo, pero en este caso no es necesario ponerlos, ¿sí? También podría haber puesto paréntesis. Bueno, ya saben, cualquier cosa me hacen preguntas, espero que les haya servido y nos seguimos viendo por lo menos de manera virtual. Hasta luego.